Hola a todos, me alegro de veros en mi canal. Suscríbete y pon un like debajo del vídeo. Harvey y Lucy no se cansaban el uno del otro, a pesar de que llevaban 15 años juntos. Empezaron a salir cuando estaban en la universidad y se casaron justo después de licenciarse. Durante toda su relación, el romanticismo nunca les abandonó. A Harvey le gusta ver cómo Lucy se alegra por algunas pequeñas cosas, dadas sin motivo. Incluso estando casado, solía invitar a su amada a citas. En esos momentos, Lucy estaba más guapa que nunca. La feminidad, la sexualidad y la atracción brillaban en ella, y sus ojos ardían con una llama que encendía la felicidad. 1 año y medio después del matrimonio tuvieron una hija preciosa. La niña se llamaba Kira. Soñaban con tener hijos, pero a propósito no intentaron concebirlos. Fue decisión del destino. Tanto Harvey como Lucy se alegraron mucho con la noticia del embarazo, aunque les pilló por sorpresa. La aparición de Kira, según familiares y amigos, iba a cambiar radicalmente sus vidas. La gente intentó convencer a los cónyuges de que se estancarían en la vida cotidiana, y del romanticismo en su relación solo quedarán recuerdos. Lucy tenía mucho miedo de que todo fuera así, pero prometió que no lo permitiría. Y por cierto, cumplió su promesa. Cuando tuvieron un bebé en brazos, ayudó a su mujer con las tareas domésticas para que ella pudiera descansar. No siempre lo conseguía, pero se esforzaba. Lucy no decía palabrotas si Harvey hacía algo mal. Lo corregía en silencio, o incluso no lo tocaba cuando estaba realmente agotada. La única condición que ponía Harvey era que por la noche todo el cuidado de los niños recayera sobre los hombros de la madre, ya que el hombre ganaba un dinero que les aseguraba una vida sin problemas. Por supuesto, había excepciones. El marido asumía todo el cuidado del niño en el caso de que Kira o Lucy estuvieran enfermas, ya que en ambos casos la mujer se encontraba absolutamente sin fuerzas. La pareja seguía saliendo a veces con el bebé, y a veces contrataban a Kira una niñera para poder estar a solas el uno con el otro. Harvey seguía regalando flores a su mujer todas las semanas, bonitos obsequios, vales regalo para salones de belleza. Lucy, por su parte, mimaba a su amado con golosinas, pasatiempos agradables, le daba su cariño y su apoyo. En general, todo era como debía ser en una familia ideal. Kira creció como una niña inteligente y sana. Nunca se quedaba quieta, siempre intentaba meterse en un armario o en un rincón alejado para que sus padres no la encontraran. Harvey y Lucy siempre estaban pendientes de ella. Uno de los padres siempre seguía a la niña. Pero si Kira conseguía apartarse de la mirada de mamá o papá, desaparecía en un segundo. En esos momentos los padres simplemente se volvían locos, se les iba el corazón a los talones. Kira se escondía constantemente en lugares nuevos, nunca repetía en su elección. Harvey y Lucy se sorprendían, a veces les parecía que su hija movía ella misma los muebles cuando deambulaba en busca de un nuevo lugar. Sin embargo, esto era imposible, porque Kira había empezado a esconderse antes incluso de saber andar. Se movía a 4 patas como un gato, ágil y rápida. Su casa era lo más segura posible, había cerraduras en las puertas, tapones de silicona en las esquinas de los muebles y las manillas de las ventanas estaban desenroscadas. Pero, a pesar de todo, sus padres siempre temían que su hija se hiciera daño. Con los años, Kira se tranquilizó un poco. Eso influyó beneficiosamente en sus ansias de estudiar. A menudo pedía a sus padres que le leyeran una enciclopedia sobre animales. Estaba ansiosa por aprender a leer cuanto antes para poder elegir y leer todos los libros que necesitara. Durante este periodo Harvey y Lucy se tranquilizaron mucho, ya que su hija dejó de asustarles, de esconderse, de construir torres y subirse a ellas para luego caerse con estrépito. En esos momentos el corazón de mamá y papá se paraba un instante y Kira empezaba a reír. Era una niña increíblemente afortunada. Muchos parientes decían que la niña había nacido en camiseta, ya que después de cualquier caída grave en ella solo aparecían pequeños moratones. Cuántas emociones dio a sus padres esta inquieta niña. Harvey y Lucy pensaban que encanecerían antes de tiempo. El hombre quería mucho a sus mujeres. Estaba convencido de que solo gracias a su mujer y a su hija estaba lleno de fuerza y motivación. Lucy lo notaba, así que intentaba decirle cosas bonitas y piropos siempre que podía. Sí, cumplidos, porque no solo las mujeres los merecen, sino también los hombres. Ahora Harvey compraba semanalmente no un ramo, sino 2, porque quería que su hija supiera desde pequeña qué tipo de actitud merecía.
Kira estaba exultante ante estas sorpresas, saltaba, gritaba. Se lanzaba a abrazar a su padre. El hombre cogió a su hija en brazos y le dio vueltas. En esos momentos a Lucy se le llenaban los ojos de lágrimas, no podía creer su felicidad. Desgraciadamente, la mayoría de los hombres después del matrimonio se vuelven fríos con sus mujeres, el romance queda descartado. Esta actitud se extiende al hijo. Sin embargo, Harvey no era de esos. Él mismo creció en una familia monoparental, por lo que, como nadie más entendía lo importante que son ambos padres para el niño. El hombre estaba dispuesto a romper en un pastel, solo para que su hija no derramó una sola lágrima. Cuando Kira fue a la escuela, Lucy y Harvey exhaló un poco. Tenían mucho tiempo libre cuando el hombre se tomaba un día libre. Una vez cada 2 semanas intentaban dedicarse un día entero a sí mismos. Aunque llevaban muchos años casados, su pasión no había disminuido. Disfrutaban mucho el uno del otro durante las relaciones sexuales. Les parecía que se absorbían mutuamente, por lo que en ese momento formaban una persona, que consistía en ellos, así llamada, un solo organismo. Ambos cónyuges sabían cómo hacerse disfrutar mutuamente, lo intentaban, lo que convertía los actos de amor en un placer fantástico. Por regla general, practicaban el sexo justo después de que Kira se fuera a la escuela. Era mucho más eficaz que el ejercicio. Les daba un subidón de energía que duraba hasta bien entrada la noche. Cuando Harvey y Lucy habían hecho su gimnasia, tomaban el desayuno, que preparaban juntos. Al hombre le encantaba que su mujer se pusiera un delantal sobre el cuerpo desnudo y se pusiera junto a los fogones. En ese momento Harvey se colocaba a su lado y admiraba de reojo las formas perfectas, a su criterio, de la mujer. La comida se alargó durante 1 hora y media, porque los chicos no paraban de hablar como si no se hubieran visto en semanas. Siempre tenían algo que contarse. Después, Harvey siempre llevaba a Lucy a dar un paseo. Si era verano, iban a la playa, si era otra estación, paseaban por el parque junto al mar. Mientras la pareja respiraba aire fresco, Kira llegaba del colegio. Era una niña muy independiente, además, desde pequeña le enseñaron que papá y mamá debían tener tiempo para dedicarse el uno al otro. La niña lo entendía y no era caprichosa, pues estaba convencida de que sus padres tenían el amor más real, del que se escriben las mejores novelas de amor. Cuando sus padres llegaban a casa, Kira ya había tenido tiempo de almorzar y hacer los deberes. Siempre tenía prisa por tenerlo todo hecho en días así, porque sabía que cuando papá y mamá llegaran a casa, podrían pasar tiempo con los tres. Clásicamente, la familia se reunía alrededor de la gran mesa y jugaban a juegos de mesa. Tenían muchos, así que siempre tenían donde elegir. Después de unas cuantas partidas, Harvey siempre pedía panecillos y pizza para una cena rápida y deliciosa. Elegían una película familiar y la veían todos juntos mientras devoraban la comida. Así había sido siempre. Para Lucy no había nada sorprendente, pero sus amigos no la creían, o no querían creer que hubiera una familia en el mundo que viviera en armonía, no destruida por malentendidos y peleas constantes. Al principio, la chica intentaba demostrarles que lo que decía era cierto, pero con el tiempo se cansó de esta inútil pérdida de tiempo, y a los comentarios cáusticos de sus amigos respondía con una sonrisa condescendiente. Lucy sentía que necesitaba encontrar nuevos amigos que no escupieran bilis. Necesitaba cambiar de aires. Tras consultarlo con su marido, tomó la decisión de que necesitaba salir a trabajar. Harvey no estaba nada contento con este resultado. No quería que su mujer trabajara. Le parecía una mala influencia para una mujer. En su opinión, agotaba a las chicas, se volvían más inestables emocionalmente, nerviosas, cansadas. Harvey ganaba lo suficiente, así que intentó dar a Lucy argumentos de que no lo necesitaba. Pero ella era terca y solo decía que si no cambiaba de ambiente, se volvería loca. Cariño, no puedes hacer nuevos amigos en el trabajo. A ti te gusta hornear. Vamos a apuntarte a una clase. Seguro que allí podrás hacer amigos. Tendrás mucho de qué hablar. Es imposible hablar con tus chicas. Lo único que les importa son los cotilleos, así que hablan por encima de las demás, incluso de ti. Harvey, sé que es una gran idea. Pero, ya sabes, es un curso, y tienes que pagarlo. Así que vas a estar gastando dinero en mí otra vez, y yo soy una pérdida de nuevo. Tal vez consiga un trabajo en alguna pastelería, y tendré suerte. Mis colegas y yo estaremos unidos por un negocio,
y además podré aportar dinero a nuestra familia. Pequeño, tal vez, pero aún así. Al menos no te pediré tus cosas femeninas. No me pidas. Nuestro dinero es de dominio público. Sé que si tú o Kira quieren comprar algo caro, hablarán conmigo. Confío en ti. Y tus cosas de mujer no son un golpe serio a nuestro presupuesto familiar. Llevamos muchos años viviendo juntos, y todavía no te acostumbras al hecho de que en nuestra familia yo soy el sostén de la familia, y estoy dispuesto a gastar en ti y en Kira todo lo que tengo, y luego trabajar el doble para dar más. Así que basta. Por favor, reconsidera tomar el curso de pastelería. Es un gran sustituto del trabajo. Y no olvides que una vez que estés empleada, tendrás un horario de trabajo que no podrás cambiar. Ya me he decidido. Ya me he decidido. Voy a buscar trabajo. Harvey inclinó la cabeza y se frotó los ojos con la palma de la mano. Le parecía que aquella conversación era básicamente inútil, porque para entonces Lucy ya se había decidido. La mujer no había trabajado en toda su vida, sin contar las veces que se había pluriempleado de estudiante como promotora, repartiendo folletos por el centro de la ciudad. Bueno, vale. Dejémosla intentarlo. Me pregunto cuánto durará. Seguro que lo deja antes de cobrar su primer sueldo, pensó Harvey. Bueno, está bien. Aceptaré lo que decidas. Solo te pido una cosa, si te resulta difícil o no estás satisfecha con tus funciones, sal de ahí. Quiero que seas una mujer feliz y contenta. Viva. Sabía que aceptarías mi pequeña estafa. Muchas gracias. Después de todo, tengo que trabajar toda mi vida, o nunca tendré una pensión. No te preocupes, nos conseguiré una pensión, dijo el hombre en tono tranquilizador. Lucy se lanzó sobre su marido con un abrazo. Estaba muy contenta de que Harvey le hubiera dado el visto bueno. Le preocupaba que por su deseo de trabajar se pelearan, por eso había elegido el momento de hablar cuando Kira no estaba en casa. Cuando su hija volvió de dar un paseo, sus padres le dijeron que su madre había decidido ir a trabajar. La niña no se alegró de la noticia, pues le preocupaba que, por este motivo, viera a su madre tan poco como a su padre. Los cónyuges intentaron explicarle a Kira que intentarían que sus vidas no cambiaran tanto. Qué equivocados estaban. A la mañana siguiente, tras acompañar a su marido y a su hija fuera de casa, Lucy se apresuró a coger el ordenador y empezó a registrarse en todo tipo de servicios populares de búsqueda de empleo. La mujer estaba preparada para el hecho de que la empresa requería empleados con una experiencia excepcional. De hecho, el primer día recibió unos 10 rechazos. Entonces Lucy decidió que era necesario minimizar sus exigencias al empleador y ofrecer su candidatura para el puesto de ayudante de pastelero, ya que la cuantía del salario no le importaba. Lucy recibió más de 15 ofertas adecuadas el mismo día. Algunas eran realmente absurdas. Muchos empleadores ofrecieron primero a Lucy un periodo de prueba. Para algunos duraba de 3 a 5 días, y para otros alrededor de un mes. Al mismo tiempo, los jefes creían que el periodo de prueba no debía pagarse, porque durante este periodo se fija en el futuro empleado, mientras éste adquiere experiencia. Hablando con franqueza, Lucy aceptó incluso tales condiciones, solo para ponerse a trabajar cuanto antes. Sin embargo, ella sabía con su mente que el empleador estaba esperando por ella, soñaba con conseguirla como mano de obra gratuita. Por otra parte, Harvey no estaría contento con este empleo de su esposa. Al día siguiente por la tarde en el teléfono de Lucy recibió una llamada de un número desconocido. La aplicación no pudo determinar quién llamaba, así que la mujer descolgó el teléfono con la esperanza de que le ofrecieran un trabajo. Y así resultó ser. La cadena de panaderías New Point necesitaba un pastelero. El sueldo ofrecido era decente, por así decirlo, la media de la ciudad. Teniendo en cuenta que se trataba de un trabajo para una empleada sin experiencia, las condiciones eran muy cómodas. A Lucy le ofrecieron una semana laboral de 6 días, con un solo día libre el domingo. Al principio, la mujer quiso negarse, ya que semejante carga de trabajo no era adecuada para ella. Se dio cuenta de que, en ese caso, la vida de su familia cambiaría drásticamente, cosa que ella no quería. Sin embargo, más tarde resultó que el horario de trabajo del panadero pastelero era de 6 a 3. Tales condiciones le convenían, ya que la chica pensaba que después del turno de trabajo podría volver a casa y hacer todas las tareas domésticas, a las que se dedicaba estando en paro.
Lucy aceptó la entrevista, que se programó para el día siguiente. Cuando Harvey llegó a casa del trabajo, su mujer corrió rápidamente hacia él. Parecía muy contenta. La esposa le dijo que quería darle una buena noticia. Eran buenas noticias, pero solo para ella. Cuando Harvey se enteró de que la esposa había encontrado trabajo, se disgustó, pero no lo aparentó. El hombre felicitó a su amada, le dijo que estaba orgulloso de ella y que estaría dispuesto a apoyarla siempre que lo necesitara. Durante toda la tarde Lucy no pudo despegarse del armario. La mujer trató de encontrar el atuendo más adecuado para la entrevista. Al principio quiso vestirse al estilo de una oficina, pero lo consideró inapropiado, ya que solicitaba el puesto de pastelera, no el de oficinista. Era imposible decidirse, así que la mujer recurrió a su marido en busca de ayuda. Por mucho que Harvey odiara hacerlo, decidió que tenía que hacerlo. El hombre se dirigió a las perchas, empezó a repasar lentamente los conjuntos y se detuvo en un vestido clásico azul, cuyo largo sobrepasaba estrictamente la rodilla, y en la parte trasera había una abertura en la falda. Lucy confió en su amante y empezó a planchar y vaporizar el conjunto. A este vestido clásico se sumaron joyas, zapatos y bolso no muy llamativos. Cuando se lo probó todo a la vez, se dio cuenta de que su marido tenía un gusto excelente, en el que siempre se podía confiar. Durante toda la noche Lucy no pudo dormir. No paraba de darle vueltas a cómo sería la entrevista. Quería causar una buena impresión al empresario para que no tuviera en cuenta a otros candidatos. A las 3 de la mañana, la mujer decidió que tenía que imprimir las fotos de las tartas que había hecho para las celebraciones familiares. Se levantó de la cama y se dirigió al ordenador que estaba en la habitación contigua. No quería despertar a nadie, así que se movió en la oscuridad tanteando. No había muchas fotos, porque no era una producción en cadena. Seleccionó las mejores, las imprimió y las guardó en el bolso. El patrón debería darse cuenta de que había una mujer que sabía manejar la masa y debería contratarla. Con estos pensamientos Lucy se quedó dormida. El sueño era profundo, la mujer no soñaba con nada. Las preocupaciones y los pensamientos intrusivos desaparecieron. Sin embargo, este estado no duró mucho. 3 horas más tarde sonó el despertador. A Lucy le pareció que la habían golpeado con palos toda la noche, que ya había olvidado lo que era no dormir. Tal vez debería haberse quedado despierta toda la noche tomando café. No había tiempo que perder. Tenía que preparar a su marido para ir a trabajar y a Kira para ir al colegio. Lucy fue a la cocina a preparar el desayuno y a prepararse un café, que era justo lo que necesitaba para animarse. No debería presentarse a una entrevista de trabajo en este estado. Menos mal que estaba programada para las 11 de la mañana, había tiempo para subir. Cuando el desayuno estaba casi listo, su marido y su hija entraron en la cocina. Los compañeros estaban muy ansiosos por la entrevista de hoy. Sin embargo, a diferencia de Lucy, no querían que la contrataran. Toda la vida consciente de vivir con una esposa y madre, que no trabaja y siempre está dispuesta a acudir al rescate, y luego perder todo esto, era muy difícil para todos. Una verdadera revolución en su pequeño mundo se acercaba. En cuanto todos salieron de casa, Lucy empezó a asearse. Era necesario tomar medidas de emergencia, que ayudarían a eliminar en poco tiempo todas las consecuencias de una noche de insomnio. La ducha de contraste ayudó a calmar el sistema nervioso, así como a aumentar el vigor. A continuación, todos los productos cosméticos que Lucy tenía, hidratante fresco, máscaras, parches, suero y crema salvado de la hinchazón. Ahora, cuando la mujer se miraba en el espejo, estaba satisfecha con su reflejo. Todos los tratamientos habían llevado mucho tiempo, faltaba 1 hora para la entrevista. Lucy corrió al dormitorio, donde estaba preparada su ropa, y empezó a vestirse. Se veía muy bien sin maquillaje, pero hoy quería resaltar un poco su belleza. Una ligera base de maquillaje, delineador de ojos, rímel y colorete hacían que su rostro estuviera fresco y radiante, y sus ojos abiertos y atractivos. Cuando terminó de hacer las maletas, faltaban 20 minutos para la entrevista. Mierda. No quiero llegar tarde a mi primera reunión con el empleador. Lucy, bueno, solo eres la empleada del año. ¿Cómo puedes ser tan despistada y aún así esperar que te contraten?, se lamentó la chica para sus adentros. Lucy corrió hacia el coche, trazando la ruta en el navegador mientras avanzaba. El trayecto le llevó todo el tiempo del que disponía. De camino a su destino debió de recibir una sola multa por no prestar atención a las señales de tráfico.
Lucy estaba enfadada consigo misma por no haber sido capaz de hacer la maleta con calma y a tiempo. Al salir del coche, la mujer se dio cuenta de que un hombre de aspecto agradable se acercaba al centro de negocios. Llevaba un traje de negocios a cuadros azules. Probablemente, se trataba de algún jefe de alguna de las empresas del edificio. La mujer encontró un cuaderno en el que estaba anotada la dirección completa, miró el piso y el número de la oficina. Echándose el bolso al hombro, corrió hacia la entrada del centro de negocios. Sus tacones le impedían correr tan rápido como podía, pero no se detuvo. Lucy, se oyó gritar. La mujer se detuvo y vio al hombre del traje a cuadros que la saludaba. Sí, ¿te conozco? Tienes mucha prisa por llegar a la entrevista que te he concertado, ¿verdad? Sí, llego tarde a mi entrevista. Pero debes haberme confundido con otra persona. Estoy solicitando un trabajo como panadero y pastelero. No, no es cierto. Tienes una foto en tu currículum. Te recuerdo. ¿Pero no te pareces a... ¿Creías que te esperaría un panadero en ropa de trabajo manchada de harina? Dijo el hombre con una sonrisa. Desde luego. Eso es lo que pensé. Dios mío, ese soy yo. Oh, vamos. No se preocupe. Vamos a conocernos. Sé tu nombre. Me llamo Tony. Tony. ¿Cuál es tu segundo nombre? Por el amor de Dios, no seamos tan formales. Tenemos la misma edad. Y todas estas formalidades que tenemos que observar no nos ayudarán a conseguir respeto y reconocimiento entre el personal. Tal vez tengas razón. Vamos a charlar. Lucy y Tony entraron en la oficina. El centro de negocios tenía un aspecto estándar, nada fuera de lo común, paredes claras, grandes ventanales, plantas en macetas poco vistas. Cada organización tenía una entrada independiente. Era imposible imaginar qué había detrás de las puertas idénticas. Cuando los jóvenes se acercaron a una de ellas, Lucy vio un cartel con el nombre My Vans. Se trataba precisamente de la panadería que buscaba un nuevo empleado. La chica se sorprendió, ya que se trataba de una de las mayores cadenas de panaderías de su zona. No tenía ni idea de que podría trabajar allí. Los pasteles y tartas de My Vans eran del agrado de toda la familia. Los productos se compraban por si Lucy no tenía tiempo de prepararse su propio postre. Tony abrió las puertas y dejó pasar a la chica. ¿Cuál fue su sorpresa cuando entró y vio su interior? Todo era muy luminoso y ventilado. Además de los habituales escritorios de oficina, había mullidos sofás con pequeñas almohadas en fundas de felpa. El despacho también era acogedor gracias a la gran cantidad de plantas de interior. Las grandes ventanas panorámicas dejaban entrar mucha luz, lo que era beneficioso para el desarrollo de las plantas. Tony admitió que las flores de interior eran su debilidad. No se fiaba de nadie para cuidarlas, así que se ocupaba él mismo de regarlas, alimentarlas y trasplantarlas. Lucy se sorprendió, ya que esa actividad no era nada masculina. Los jóvenes entraron en el despacho de Tony. Lucy se sentó en el mullido sillón de invitados. El entorno la ayudó a relajarse y se sintió casi relajada y como en casa. Tony empezó a hablar de su panadería. La chica escuchó con interés y se adentró en los principios básicos del trabajo. Cuando el gerente terminó, le pidió a Lucy que contara un poco sobre sí misma. Ella no mintió y lo contó todo tal como era. Le contó que no había trabajado en toda su vida, pero que siempre le había gustado la repostería. Se aficionó a la repostería cuando era adolescente y empezó a hacer sus primeros pasteles y tartas. Con los años, sus habilidades han mejorado y su trabajo puede confundirse con los productos a medida de un profesional. Para confirmar sus palabras, Lucy sacó de su bolso las fotos de tartas y pasteles que había impreso por la noche y se las tendió a Tony. El hombre miró las fotos con interés, con una leve sonrisa en la cara. Se hizo el silencio en el despacho y Lucy empezó a sentirse nerviosa. La tensión y la excitación hicieron que su corazón latiera más deprisa. Le parecía oír los latidos de su corazón no solo en el pecho, sino también en la cabeza. El silencio no duró mucho. Bastante bien. Sabes, para ser un ama de casa con una falta total de experiencia profesional, realmente haces maravillas. Podría pensar que son fotos falsas y que los pasteles que aparecen en ellas los ha hecho un pastelero de verdad con formación especializada. Sin embargo, tiendo a confiar en la gente. No,
No, no. Nunca haría lo que dices. Es verdad, lo he hecho todo yo. Me encanta hacerlo, mi mente se aleja, todas las preocupaciones y cuidados pasan a un segundo plano. Y no estoy diciendo que sea todo lo que pensé que sería. Es solo que, ya sabes, los candidatos vienen a nosotros de diferentes maneras. A veces todo lo que tienes que hacer es mirar las manos de una persona y puedes decir si pueden manejar la masa o la crema. ¿Es eso cierto? Claro que sí. Miré las tuyas en la calle. ¿Sí? ¿Qué puedes decir? Tienes manos gráciles que no conocen la crueldad. Pueden expresar ternura y suavidad. La masa ama tus manos, eres gentil y cuidadoso con ella. Pero solo hay una pregunta que me molesta. ¿Cuál es? ¿Te quitas el anillo de boda cuando trabajas con la masa? Por supuesto, después de una ocasión siempre me lo quito. ¿Puedo preguntar después de qué? No creo que haga ninguna diferencia para que decidas a mi favor. Pero insisto. Le prometo que escucharé esta historia no como candidato a un cargo, sino como un buen amigo. ¿Oh? Cuando tenía 16 años, decidí hacer una tarta para el Día de la Madre. Estaba tan absorta en el proceso que no me di cuenta de que me faltaba el anillo del dedo. En ese momento no sabía que tenía que quitarme todas las joyas, y no me di cuenta de que el anillo se movía libremente en mi dedo. Fue un error fatal. Cuando mi madre volvió del trabajo, preparamos té y cortamos un trozo de tarta. Dios, es una vergüenza, dijo Lucy amargamente, cubriéndose la cara con las manos. Mi madre tenía mucha hambre, así que le dio un enorme mordisco a la tarta, y al cabo de unos 3 segundos gritó. No podía masticar mi anillo. Para ser más exactos, sus dientes resultaron ser más débiles de lo que yo hubiera imaginado. Tony se echó a reír. No pudo evitarlo, estaba muy avergonzado, porque Lucy estaba realmente preocupada por esta situación. El hombre se tapó la boca con las manos para que su risa no fuera tan ensordecedora. Lucy, al notar la reacción de su posible empleador, se relajó un poco. Cuando levantó la cabeza hacia él, supuso ver desconcierto y rabia. Sin embargo, había lágrimas en los ojos de Xenia. Lágrimas de risa. Lo siento. No debí. Bueno, realmente estaba intentando contenerme. Siento mucho lo de tu madre. La odontología no es barata. Y en ese momento, era un problema. ¿Pudo tu madre arreglarse el diente? Sí, teníamos un dentista en el barrio con manos de oro. El empaste sigue en su sitio. Gracias a Dios. ¿Ves, Lucy? Has tenido una mala situación, pero has aprendido algo de ella. Eso es verdad. Ahora me quito todas las joyas de las manos automáticamente, sin pensar si debo o no. Porque ya sé que debo hacerlo. Lucy, gracias por levantarme el ánimo. Solo una pregunta más. ¿Estás lista para empezar tu primer turno mañana? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo dices en serio? ¿Me aceptas? Por supuesto, ¿cómo no iban a contratar a una chica tan encantadora con manos de oro? Las entrañas de Lucy ardían de alegría. No sabía dónde ponerla. Quería correr y abrazar a Tony en señal de gratitud, pero eso sería innecesario. Al supervisor, por supuesto, no le gustaba la comunicación formal, pero no había necesidad de familiarizarse. El empresario envió a Lucy un mensaje de texto con la dirección de la nueva panadería, que casualmente no estaba lejos de su casa, y le dijo que la esperaría en la puerta principal a las 6 de la mañana para ayudarla en su primer día. Lucy pensó que se volvería loca ante semejante avalancha de noticias. Ahora tenía trabajo, el jefe era un buen hombre, él mismo la ayudaría el primer día y más tarde le buscaría un ayudante. Era sorprendente que Irina hubiera sido la ayudante, pero enseguida dio el siguiente paso en la escala profesional. De camino a casa, el rostro de la mujer sonreía. No podía calmarse. La música de baile sonaba a todo volumen por los altavoces. Lucy cantaba con los artistas, aunque no se sabía la letra. Los transeúntes y el resto de conductores de la carretera se quedaron atónitos, porque nadie sabía que hoy era uno de los días más felices para esta mujer. De camino, Lucy se detuvo en My Vans para comprar unos pasteles y un pastel de col. Quería celebrar una merienda. Al entrar en el apartamento fue recibida por su hija. Su marido no escuchó inmediatamente la puerta principal abierta.
Vaya. Mamá, ha sido nuestra pastelería favorita. Me encantan sus brownies. Oh. Son mis favoritos. Voy a poner la tetera. Kira se dirigió a la cocina, manteniendo la caja de golosinas en sus manos. Lucy se sintió un poco ofendida por el hecho de que su hija no le hubiera preguntado cómo había ido su entrevista, que, por un segundo, había durado casi medio día. Probablemente, la niña olvidó a dónde había ido su madre, y al ver los pasteles, perdió el contacto con la realidad. Harvey apareció en el pasillo. Se acercó a su mujer, la abrazó con fuerza y la besó. Hola, querida. Cuéntame, ¿cómo te ha ido el día? Querida. Querida mía, me han secuestrado. Sus ojos expresaban una profunda tristeza, pero intentaba no mostrarla. Me alegro por ti. Estaba segura de que te iría bien, porque tienes manos de oro. Me lo dijo mi futuro jefe. Dijo que no podía decir que no a una mujer con manos de oro después de ver fotos de mis pasteles y tartas. ¿Por eso entraste en nuestra pastelería favorita? Por eso también. Hay otra razón por la que fui allí. ¿Puedes adivinar? No creo estar a la altura, dijo Harvey mientras acompañaba a su mujer a la cocina, donde Kira ya había preparado té. Entré en esa pastelería porque voy a trabajar allí. ¿Te lo imaginas? Tras estas palabras, Kira recordó que su madre había ido hoy a la entrevista. Se le llenaron los ojos de lágrimas, porque ella, al igual que su padre, esperaba que no la contrataran. Harvey miró a su hija y le dijo que se secara las lágrimas lo antes posible. Lucy no debía verlas. En ese momento, la mujer saltó encima de su marido y empezó a abrazarlo y besarlo con fuerza. Harvey hizo todo lo posible por fingir que era muy feliz. Era difícil, pero la esposa no pareció darse cuenta del truco. Toda la familia se sentó a la mesa. Lucy empezó a compartir sus impresiones sobre el día anterior. Les contó cuál sería su horario de trabajo. La familia se quedó muda ante esta información. Harvey supo enseguida que sería difícil. Un día libre a la semana. En un día es imposible descansar bien, y mucho menos hacer las tareas domésticas. Toda la tarde Lucy estuvo emocionada. De vez en cuando se preocupaba. World of Vans, por supuesto, la panadería no es un embotellamiento local, y por el contrario era popular en toda la región, pero todas las empresas tienen trampas. A la mujer le preocupaba que las cosas no fueran tan radiantes como en sus fantasías y sueños. Tal vez había insectos en las instalaciones y la inspección sanitaria había hecho la vista gorda gracias al soborno que Tony podría haber pagado. Podía ser, aunque no le cabía en la cabeza. El empresario daba la impresión de ser un ciudadano decente y un pedante. Sobre todo porque él mismo a veces sustituía a los panaderos en sus puestos de trabajo cuando no podían hacer el turno por diversos motivos. Tony no habría podido trabajar en malas condiciones, eso es exactamente lo que pensó Lucy. La mujer estaba tan cansada durante el último día, había recibido una dosis colosal de emociones diversas, que se estaba cayendo de espaldas. Harvey mandó a su mujer a prepararse para ir a la cama, y él y Kira se pusieron a limpiar la cocina y fregar los platos después de la fiesta del té de la tarde. Después de ducharse, Lucy no tenía suficiente energía ni siquiera para realizar sus habituales cuidados diarios faciales y corporales. Se desplomó en la cama sin siquiera secarse el pelo. Lucy ni siquiera se dio cuenta de que se había quedado dormida. Se despertó con el primer despertador, que sonó a las 5:30 de la mañana. Tenía que desayunar, prepararse y llegar al trabajo donde Tony la estaría esperando. Todos los preparativos le llevaron aproximadamente una hora. A las 6:30 Lucy ya estaba vestida, maquillada y a punto de salir de casa. Sin embargo, en el umbral se acordó de dejar todas sus joyas en casa. Se quitó la pulsera, los pendientes, los anillos, incluida la alianza, y los puso en un cuenco decorativo de metal que había en la cómoda, cerca de la puerta de entrada. El trayecto hasta su lugar de trabajo no duró más de 15 minutos. A las 5:45 ya estaba fuera de la panadería. Lucy vio que había un coche aparcado cerca y que Tony estaba en él. Al principio quiso acercarse, pero tenía miedo de molestar. Sin embargo, al cabo de unos minutos, Tony salió del coche. ¿Cuánto tiempo llevas ahí parada? Buenos días. ¿No me has visto? Ah, hola. No te he visto, de verdad. Sonrojándose un poco, la mujer mintió. En efecto, ¿cómo ibas a verme?
Si estaba sentada en el coche, que no has visto antes, dijo Tony con una leve sonrisa. Entra, te enseñaré tu reino. Espero que disfrutes de todo. Yo también lo espero, dijo Lucy débilmente. El patrón se dirigió a la puerta principal, abrió la cerradura y le hizo señas a Lucy para que entrara. Le enseñó a la mujer cómo desactivar la alarma de la panadería. Si no lo haces, los de seguridad y la policía llegarán en 10 minutos. No me gustaría que acabaras boca abajo en el suelo por culpa de tu olvido. Nadie te creerá hasta que yo llegue y les diga que no eres un ladrón. Sí, la situación que has descrito me preocupa aún más. Creo que un poco más tarde, debería escribir toda la secuencia en un cuaderno. No creo que me acuerde de cómo poner y quitar la alarma en 15 minutos. Sí, cuando me vaya, volveré a contártelo todo con detalle y por escrito. Lo principal es que lleves siempre contigo este cuaderno. De lo contrario, me imagino el pánico que tendrás cuando en tu bolso no encuentres tu memorándum, así llamado. Lucy y Tony se echaron a reír a carcajadas. La mujer pensó en lo afortunada que era por tener un supervisor que parecía una persona despreocupada y sincera. Justo delante de la puerta principal, los jóvenes fueron recibidos por grandes expositores de calefacción y refrigeración. Había pequeñas mesas y sillas cerca de las ventanas. Esto permitía a la gente comer algo y seguir con sus asuntos. Además, aquí había muchas plantas de interior, igual que en la oficina de May Vance. Había palmeras en grandes macetas alrededor de las mesas y enormes plantas plácidas colgadas de las paredes, Hiedra, Scindapsus y Epipremnum. El ambiente general de la sala de ventas y la cafetería era muy acogedor. A continuación avanzaron hacia el lugar santísimo de la cocina. Lucy caminaba con los dedos cruzados, rezando al Todopoderoso para que fuera tan bonita por dentro como en el vestíbulo. Cuando la puerta se abrió, la mujer vio una habitación luminosa con una gran ventana en medio de la pared opuesta. Aquí no había plantas de interior, por supuesto, ya que no era higiénico, pero estas estaban pintadas en las paredes de color champán claro. Tony confesó que le gustan tanto las plantas que no se imagina ninguna habitación sin ellas. Como no se pueden poner en la cocina, decidió pintarlas. Y, ¡oh maravilla! Resulta que el artista era el propio Tony. Lucy bromeaba mentalmente diciendo que era un pintor, un segador y un manitas. La cocina en sí era muy espaciosa, con enormes mesas de acero inoxidable que brillaban a la luz del sol. Estas mesas serían muy prácticas para extender la masa y colocar las piezas. En un rincón había una amasadora nueva, y no muy lejos, 2 batidoras planetarias. Además, había un montón de otros utensilios que podrían ser necesarios a la hora de hacer productos de panadería y pasteles. Lucy estaba encantada. Había esperado que fuera bueno, pero nunca había imaginado que lo fuera tanto. Después, Tony le explicó la gama de artículos que habría en la panadería al principio. No había muchos artículos y Lucy se sorprendió, ya que May Vance solía ser conocida por su enorme variedad de productos. ¿Por qué un surtido tan mínimo? ¿Van a obtener suficientes beneficios? Lucy, bueno, hay varias razones. Y la primera razón eres tú. Sí, como la canción. Te contraté porque veo un gran potencial en ti, pero no tienes ninguna experiencia. Verás, hacer pasteles para reuniones familiares y hacer pasteles para vender a diario son cosas diferentes. Estoy seguro de que te involucrarás rápidamente, y poco a poco iremos añadiendo nuevos puestos. La segunda razón es la ubicación de la pastelería. Yo no quería abrir un local en este barrio, porque no le veo ninguna perspectiva. Sin embargo, empezamos a recibir correos electrónicos de vecinos que nos lo pedían encarecidamente. Entonces escribí un post en nuestros grupos oficiales de las redes sociales, en el que decía que si abría este local, no tendría la misma variedad de productos que los demás, y pedí a los suscriptores que escribieran qué productos les gustaría ver en el surtido. Gracias a ello, he elaborado esta lista. Manejándola, añadiremos nuevos artículos que sean populares entre los clientes. Además, para entonces ya habrá comentarios de los suscriptores. Y, por supuesto, ver si el punto de venta dará suficientes beneficios para seguir funcionando. Normalmente doy 3 meses a la institución para que se muestre, y luego decido si sigo trabajando o no. Gracias a esto, casi nunca tengo que afrontar grandes pérdidas económicas en los negocios. Lucy escuchó a su patrón con interés y se maravilló de lo sabio que era, porque no cualquier empresario acertaría a ajustar el surtido exclusivamente al cliente.
Y la mujer se sintió halagada por el hecho de que Tony decidiera no ponerle mucho trabajo y le diera tiempo para la llamada aceleración. Entonces Tony presentó a la recién horneada panadera las tablas tecnológicas, que indicaban con más que detalle cómo preparar tal o cual producto. Lucy lo entendió todo, no veía la hora de ponerse manos a la obra con sus tareas inmediatas. Los jóvenes se pusieron sus uniformes especiales, se colocaron los sombreros y empezaron a cocinar. Tony pensó que Lucy no sería capaz de dar un paso sin su ayuda, pero resultó ser bastante independiente. Estaba muy entusiasmada y no prestaba atención a sonidos extraños. ¿Cómo podía ser? A veces Tony contrataba a panaderos con mucha experiencia y no les iba bien. Ahora le había dado una oportunidad a una simple ama de casa, aunque guapa, y ella no había cometido ni un solo error. Durante 4 horas Lucy y Tony habían estado preparando productos recién horneados. Para ser precisos, Tony era sobre todo un observador. Su ayuda era prácticamente innecesaria para una panadera novata. Lucy se encargaba sola de todas las tareas. Hizo la masa, moldeó bollos, tartas y decoró los pasteles exquisitamente. Tony solo ayudaba sacando los productos acabados y colocándolos en las vitrinas. Antes de que Lucy se diera cuenta, había llegado la hora de abrir. Mientras sacaban la última hornada de pasteles al vestíbulo, se dieron cuenta de que había una cola de gente esperando a las puertas para conseguir pasteles o tartas recién hechos. Tony quiso marcharse en cuanto terminó el proceso de cocción, pero decidió quedarse para ver cómo se las arreglaba Lucy con las tareas de dependienta, porque la chica que trabajaba en ese puesto advirtió que se había metido en un atasco y no podría llegar a tiempo. El empresario enseñó a Lucy a manejar la caja registradora y le advirtió de que le haría pagar una paga extra por las veces que tuviera que sustituir a la dependienta. Lucy se puso manos a la obra y dijo: «Enciende el megáfono». Tony abrió las puertas delanteras y los clientes se agolparon en el vestíbulo. Durante unos minutos todos miraron las vitrinas con interés, algunos parecían comprar a menudo productos de My Vans, mientras que otros nunca habían estado en la panadería. Cuando la gente empezó a comprar, Tony recogió sus compras en bolsas de marca y Lucy se ocupó de la caja registradora. No quería que la mujer se agobiara de golpe, porque podría asustarse y no volver a trabajar. Pero lo hizo bien, fue rápida y la cola no se alargó. Al cabo de 15 minutos entró en la panadería una chica joven, era la dependienta. Se llamaba Anna, y no parecía tener más de 19 años, una chica cualquiera. Tony le dijo a Lucy que le diera la caja registradora a Anna, y ella fue a la cocina. El joven estuvo en la panadería hasta las 3 de la tarde. Durante todo ese tiempo observó las acciones de la panadera y le preocupó que le estuviera agobiando con su presencia. Lucy, sin embargo, no se fijó en él en absoluto. Estaba volcada en su trabajo. Lo hacía todo con rapidez y precisión, y sus productos no parecían peores que los de pasteleros experimentados, sino mejores. Cuando terminó todo el plan de elaboración, eran las 2:30 de la tarde en el reloj. Solo cuando Lucy se sentó se dio cuenta de que estaba tan cansada como nunca en su vida. Ni siquiera las noches sin dormir amamantando a Kira estaban a la altura de su cansancio actual. Bueno, Lucy, me siento muy halagada. Seré sincera. Cuando viniste a entrevistarme, me di cuenta de que necesitabas este trabajo. No el dinero, sino el trabajo. Decidí salvarte, si me permites decirlo. Esperaba algo mucho peor, pero, en mi opinión, has hecho lo imposible. Superaste a muchos panaderos, terminaste antes del final del día. Mis empleados a menudo se quedan hasta tarde en el trabajo porque no siempre lo logran. Pero tú... Bravo. Muchas gracias, Tony. Creo que me halagas un poco. Sé que puedo hacerlo mejor. Supongo que no estoy acostumbrado. Lo hiciste. Eres muy bueno. Vamos, te llevaré a casa. Pero falta media hora para que acabe el día. Lucy, te has adelantado, no tienes que quedarte a trabajar. No solo has cocinado, has limpiado la cocina como nadie la había tocado antes. Vámonos. Lucy se alegró mucho de la oferta de Tony, aunque al principio quiso rechazarla, porque solo había 15 minutos andando hasta la casa. Pero esta fatiga le invadía todo el cuerpo, sentía las piernas como de algodón. Cada paso tenía que darlo con esfuerzo. Lucy se despidió de Anna y siguió a Tony hasta su coche. Durante todo el camino hablaron, o mejor dicho, habló sobre todo el patrón,
que no dejaba de admirar a su nuevo panadero, la mujer solo se sonrojó de vergüenza y sonrió. Se alegró de haber sido capaz de causar semejante primera impresión. Lucy intentó no dar la impresión de estar cansada. Le gustaba mostrarse fuerte a los ojos de los demás y no le agradaba la autocompasión. Al llegar a casa, la mujer soñaba con darse una ducha y caer en la cama para echarse una siesta de unas horas, pero en casa la esperaba una sorpresa que había olvidado. Kira ya había vuelto del colegio. La niña esperaba ansiosa a que su madre se reuniera con ella para desayunar. La hija esperaba que su madre le preparara un delicioso almuerzo, porque no quería comer la comida de ayer. Lucy lo comprendió y se dio cuenta de que si decía que estaba cansada, a nadie le importaría. Mirando el reloj, se dio cuenta de que su marido volvería del trabajo dentro de unas horas. Tendría que pasar la noche sin que la familia se diera cuenta. Lucy dio vueltas en la cocina como un torbellino eléctrico. Quería cocinar lo más rápido posible, para que el resto del tiempo antes de que llegara su marido le sirviera al menos para sentarse en el mullido y cómodo sofá. Lo consiguió, pero no por mucho tiempo, no más de 40 minutos. Cuando Harvey entró en el apartamento y vio a su mujer, se dio cuenta de que todo había salido exactamente como esperaba. Lucy hizo todo lo posible por no parecer cansada. Daba vueltas por la casa, atendiéndolos, mientras se convencía a sí misma para aguantar un poco más. Cuando estuvo libre, se dio una ducha, tras lo cual empezó a embadurnarse el cuerpo y la cara con cremas. No le quedaban energías para estos procedimientos, pero estaba acostumbrada a cuidarse, ya que era necesario para ella. El caso es que Lucy tenía mucho miedo de que los signos de la edad aparecieran en su cara y en su cuerpo. No quería que eso ocurriera, por lo que siempre tenía en su arsenal caros tubos y frascos de cosméticos. Cuando Lucy terminó todos los procedimientos, se tumbó en la cama, sintió como cada músculo de su cuerpo empezaba a relajarse al instante. La mujer confiaba en esta sensación, estaba segura de que se recuperaría en poco tiempo. Su marido, sin embargo, tenía planes muy diferentes. Harvey entró silenciosamente en el dormitorio, se sentó en la cama y empezó a acariciar el esbelto cuerpo de su esposa favorita. Cariño, ¿cuándo saldarás tus deudas? Soy, por supuesto, muy paciente, pero te seré sincera, ya no tengo fuerzas para soportarlo. Harvey, ¿qué deudas? ¿De qué hablas? Deudas matrimoniales, Lucy. Bueno, ¿cuánto tiempo más? No estoy hecho de acero. Oh, cariño, por favor, perdóname. Estoy muy cansada hoy. Seré honesta, hice lo que pude para cocinar la cena esta noche. Pensé en no ducharme antes de acostarme porque estoy completamente sin energía. Siento las piernas y la espalda como si hubiera estado descargando vagones de tren. Lucy, te dije que esto iba a ser muy duro para ti. ¿Por qué no lo dejas antes de que sea demasiado tarde y vuelves a tu rutina normal? No quiero perderte como miembro de nuestra familia. Probablemente te perdonaría si no limpiaras o cocinaras, pero me estás negando el sexo. Es la primera vez que pasa en nuestra larga relación. Honestamente, estoy tan sorprendida que ni siquiera sé qué decirte. Harvey, no somos animales. Se supone que ambos tenemos sentimientos de comprensión, compasión, lástima. Me doy cuenta de que estás acostumbrado a que estés siempre en casa, pero tienes que entender un hecho, las cosas han cambiado, ahora trabajo, tengo tan poco tiempo libre como tú. Sí, me doy cuenta de que es la primera vez que eres rechazado por mí. Pero por favor, no le des importancia, es solo que al principio me va a costar mucho adaptarme a un ritmo de vida diferente. Por favor, ten paciencia, al cónyuge no le quedaba más remedio que tener paciencia. Le parecía que soportarlo sería su estado constante en la vida. Sin embargo, el joven seguía tan seguro como siempre de que su mujer no duraría mucho en este trabajo. Estaba seguro de que se acabaría en 3 semanas como máximo, cuando a Lucy no le quedaran fuerzas ni para levantarse de la cama, y mucho menos para ir a trabajar y hacer alguna tarea doméstica. Lucy se alegró de que Harvey siguiera siendo comprensivo con el hecho de que estuviera cansada. La mujer realmente quería dormir y descansar para poder empezar mañana su trabajo con renovado vigor. A pesar del cansancio, Lucy estaba muy ilusionada. Le gustaba mucho su trabajo. Mientras amasaba la masa, decoraba las tartas, daba forma a los futuros pasteles y bollos, sus pensamientos se esfumaban, su mente estaba despejada y no había ansiedad en su interior. El siguiente día de trabajo fue exactamente igual que el anterior.
Tony también estaba presente en la panadería desde por la mañana, pero se ausentaba en otros momentos del día. Lucy se alegró de tener a su jefe en la cocina con ella, ayudándola a preparar su turno. En realidad, él no le ayudaba mucho, el joven siempre le estaba contando historias divertidas que le ocurrían en sus panaderías. Esas charlas ayudaban a distender la situación, a descansar un poco, a empezar un nuevo trabajo con nuevas fuerzas. Lucy seguía pasándolo mal. Aunque le gustaba su trabajo, físicamente no estaba acostumbrada a trabajar tanto. Cuando volvía a casa, tenía que fingir de nuevo que no estaba cansada en absoluto, hacer sus tareas, pasar un rato con su familia en una comida común. Durante todo ese tiempo, Lucy tuvo que esbozar una sonrisa, forzando cada músculo de su cara para que su familia no sospechara que estaba agotada. Durante la primera semana, la mujer se negó en redondo a mantener relaciones sexuales con su marido. Harvey fingía entenderlo todo, pero en su interior rugía un increíble huracán de emociones, que apenas podía ocultar. 2 semanas después de que Lucy consiguiera trabajo en la panadería, recibió su primer sueldo. La cantidad era un poco mayor de lo que ella había previsto. Tony lo explicó por el hecho de que la mujer se desenvolvía bien en sus tareas, se las arreglaba para hacerlo todo a tiempo, si era necesario sustituyendo al vendedor, que muy a menudo llegaba tarde. Lucy se sintió halagada por la actitud de su jefe. Se dio cuenta de que no se equivocaba con Eugene, pues lo consideraba un hombre decente y bueno. Él era diferente, si a ella le hubiera ido mucho peor, probablemente no habría durado más de una semana en la panadería. En un momento dado, a Lucy le pareció que Tony coqueteaba con ella. Eran unas frases con el más leve indicio de una relación que podría ser algo más de lo que era ahora. Al principio se había asustado, pero había descartado de plano los pensamientos, creyéndolos delirantes e imposibles. De hecho, Lucy estaba muy equivocada. Tony se había enamorado de ella a primera vista. Fue cuando encontró su currículum en una de las páginas web de búsqueda de empleo. Al principio, quiso ojear su perfil porque decía que no tenía experiencia, pero bastó una fracción de segundo para que sus ojos se fijaran en la foto. El hombre se detuvo, hizo zoom en la foto y se dio cuenta de que no había visto a nadie más guapa en su vida. Tony estaba seguro de que Lucy no tenía más de 25 años, pero cuando vio su edad real en su currículum, la cifra le impactó. Lucy resultó ser un poco mayor que Tony, pero eso no asustó al hombre en absoluto. Incluso entonces supo que se llevaría a esta mujer a trabajar para él, que haría todo lo posible para que se quedara con él para siempre. Al principio apenas podía contenerse para no asustarla. Solo intentaba pasar más tiempo con ella. Y después de pagarle su primera nómina, decidió que podía diversificar su comunicación con un poco de coqueteo. No quería perderla de vista, así que fue muy cuidadoso. Sabía que estaba casada, que tenía una hija y que sería muy difícil alejarla de su familia. Tony estaba preparado para las dificultades que se avecinaban. Lucy se dio cuenta de que algo había cambiado en su conversación. Su rostro también había cambiado. A veces tenía una expresión de desconcierto, no entendía lo que estaba pasando. ¿Estaba Tony flirteando con ella, o era solo su imaginación? A Lucy le parecía que Tony era un hombre muy sensible, el tipo de hombre con el que todas soñaban. A veces le entristecía que Harvey no fuera así. Su marido aún no se acostumbraba a que Lucy fuera una mujer trabajadora. Daba prioridad a sus propios deseos y no le importaba cómo se sintiera su mujer. Lucy estaba acostumbrada a que su marido fuera en parte egoísta, pero seguía queriéndole. Esperaba que él se volviera más perspicaz con el tiempo, pero cada año que pasaba se convencía de que no sería así. ¿De dónde había surgido en él una pasión tan animal? Nunca había sucedido. Sí, les encantaba tener sexo, sentirse el uno al otro, disfrutar el uno del otro, pero nunca era tal que el cónyuge exigiera el coito todos los días, ni siquiera varias veces. Sucedía que en su familia, ambos cónyuges no eran felices. A Harvey tampoco le gustaba el hecho de que su esposa y mujer se estuviera convirtiendo en un habitual caballo de batalla. No es que tuviera peor aspecto, pero había un fuego en sus ojos que ahora había desaparecido. Toda la energía había desaparecido, aunque estaba claro dónde la derrochaba. Vamos, si su trabajo aportaba una importante contribución material al presupuesto familiar, pero prácticamente nada había cambiado. Harvey no entendía que mantenía a su mujer en ese puesto de trabajo. Estaba más claro que el agua que estaba muy cansada, aunque intentaba no demostrarlo. Sin embargo, Harvey se daba cuenta de todo pero guardaba silencio. Simplemente optó por una estrategia de esperar y ver qué pasaba,
Cualquier conversación sobre el despido a peleas. Lucy llevaba poco más de 2 meses trabajando en la panadería. Un día antes de abrir, mientras colocaba el último lote de productos en el expositor, sonó su teléfono móvil en la trastienda. La mujer se agitó de inmediato, ya que nadie solía llamarla a esa hora, pues sabían que estaba trabajando. La mujer dejó caer su bandeja y corrió de cabeza a por su móvil. La pantalla mostraba el número del profesor de la clase de Kira. Tenía sentido, así que algo había pasado. Lucy esperaba que el motivo de la llamada fuera el mal comportamiento de su hija, ya que eso era lo más inocuo que tenía en mente. «Hola», dijo Lucy con voz temblorosa. «Lucy, hola. Soy Selena». «Sí, hola. Te reconozco. ¿Qué te pasa?» «Lucy, no voy a andarme con rodeos. Kira se estaba portando mal en clase de gimnasia, jugueteando». «¿Otra vez?» «Selena, no te preocupes, intentaré hablar con ella otra vez». «Es mucho peor esta vez, Lucy. Kira se rompió la pierna. Está en el hospital infantil de especialidades múltiples ahora mismo». Dios mío, las lágrimas acudieron a sus ojos al instante. Nunca hubiera imaginado que algo así pudiera suceder. Los huesos de Kira, así como todo su cuerpo en general, se caracterizaban por una fuerza increíble. De niña, se había caído desde varias alturas, pero solo había sufrido contusiones. Cuando terminó de hablar con el profesor, Lucy marcó el número de Tony. Con voz entrecortada, intentó explicar al director que su hija se había roto una pierna. Tony no entendía nada al principio, pero cuando se enteró de la lesión, soltó a Lucy de inmediato. La mujer ni siquiera esperó a que llegara su jefe para sustituirla. Por primera vez en su vida, se arrepintió de ir andando al trabajo. Si el coche hubiera estado aparcado fuera de la panadería ahora, habría estado en el hospital en 10 minutos. Tuvo que caminar 15 minutos hasta su casa, luego subir a su apartamento a buscar las llaves del coche, y solo después de todo eso, consiguió subir a su coche y conducir hasta casa de su hija. El trayecto duró en total 35 minutos. El teléfono de Kira estaba desconectado, lo que hizo volar la imaginación de Lucy. No sabía qué tipo de fractura había sufrido. Quizá la chica había perdido el conocimiento a causa del doloroso golpe, o quizá no había fractura alguna, sino solo un esguince, o al menos una fisura. Corriendo hacia el hospital, Lucy se dirigió directamente a la doctora de guardia, que le dijo dónde estaba ahora Kira. La mujer no aflojó el paso y corrió con todas sus fuerzas. Cuando llegó a la habitación indicada, abrió la puerta con el corazón encogido y vio que su hija estaba viva y consciente en la cama del hospital, jugando a un juego en su teléfono. Al principio Lucy exhaló al pensar que Kira estaba bien. Pensó que tal vez solo se trataba de un pequeño hematoma. Sin embargo, cuando ya había entrado en la habitación, se dio cuenta de la escayola. Sus piernas se tambalearon y su corazón se detuvo por un momento. Kira tenía escayola en las 2 piernas. «Mamá, hola. Estoy tan cansada de esperarte. Llévame lejos de aquí, tengo hambre y la comida de aquí no es buena. ¿Por qué no paramos en una pizzería de camino?» «Kira, ¿cómo sucedió esto?» «Selena me llamó, dijo que te rompiste la pierna, pero no los pies. Mami, solo quería colgarme de las barras. Entonces recordé estos vídeos de tipos haciendo trucos, así que traté de hacerlos. Me descentré un poco y me caí. No me dolió nada. Intenté levantarme, pero no funcionó. Entonces Nikolai Fyodorovich me cogió en brazos y me llevó a la enfermería. La enfermera me dijo enseguida que me había roto la pierna, porque la derecha ya había empezado a ponerse azul. Pero la izquierda estaba bien, podía mover los dedos. Pero cuando llegamos al hospital, me hicieron una radiografía. Y allí estaba. Eso fue lo que pasó. Dios mío, pequeña, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a hacer todo esto? No puedes hacerlo en casa mientras estamos en el trabajo. Mamá, ¿qué te preocupa? Papá dice que no necesitamos los ingresos extra. No sé cuánto gana, pero a juzgar por el hecho de que vivimos mejor que mis compañeros, le creo. Así que es un problema muy fácil de resolver. Solo tienes que dejar tu trabajo. Kira, ¿cómo dejas tu trabajo? Estoy empezando a tener una vida humana. Me preguntaste qué vamos a hacer, te lo dije.
No creas que papá va a renunciar a su trabajo para cuidar a su hija. Sabes, me incomodaría mucho que me llevara al baño, me bajara los pantalones y la ropa interior. Se supone que los chicos no deben ver nada ahí dentro. Sí, hija, tienes razón. Los chicos no pueden ver nada ahí, dijo Lucy perdida, intentando encontrar una salida a esta situación. El traumatólogo ayudó a Lucy a llevar a Kira hasta el coche. Cuando llegaron a casa, Harvey ya debería haber llegado. La mujer llamó a su marido y le pidió que bajara sin explicarle la situación. Harvey se quedó un poco desconcertado, sin embargo accedió a las peticiones de su cónyuge. Cuando salió por la entrada, vio que Lucy estaba de pie cerca del coche. La mujer sonreía confusa, con lágrimas en los ojos. Suavemente, agarró el picaporte de la puerta trasera y la abrió. Harvey vio a su hija. Al principio no se dio cuenta de nada, pero cuando la puerta se abrió más, una mirada le llamó la atención. ¿Qué significa eso?, preguntó Harvey emocionado a su mujer. Cariño, nuestra hija se ha roto las piernas. ¿Las piernas? No, cariño, las piernas. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Te das cuenta de lo malo que es esto, o tu maldito trabajo sigue en tu cabeza? Harvey, ¿qué tiene que ver esto con mi trabajo? Por favor, no hagamos esto delante de mi hija. El hombre respiró hondo para calmarse, se acercó a su hija, la levantó con cuidado y la llevó al apartamento. Cuando toda la familia estuvo en casa, acostaron a Kira en la cama y fueron a la cocina a prepararle una deliciosa cena. ¿Has llamado ya?, preguntó Harvey con voz severa. ¿Llamado a dónde? A mi trabajo. Me da vergüenza preguntar por qué. Lucy, despierta. Tu hija no puede andar. Tiene una escayola en las piernas. Necesita cuidados. Sí, lo entiendo. Llamaré a mi supervisora y le diré que me tomaré una semana libre para cuidar a Kira. ¿Qué semana? Estará recuperándose por lo menos un mes y medio. Solo después de eso le quitarán el yeso, pero no olvides que los músculos de una persona se atrofian durante esos periodos. Necesita ejercitarse para empezar a caminar normalmente. No puedo ir más allá de eso. Sí, ya sé que es la ley. Pero no es humano. Acabo de conseguir un trabajo, llevo aquí una semana, cobro un buen sueldo. ¿Un buen sueldo? Por favor, no me hagas reír. Harvey, date cuenta de que no he trabajado en toda mi vida. Estoy ganando más que el salario medio en esta área en este momento. Y no olvides que no tengo experiencia laboral alguna. Es solo que Tony era un hombre muy agradable que decidió darme una oportunidad, creyó en mí. Quizá Tony sienta algo por ti. Lucy se sorprendió por este giro de los acontecimientos. Durante todo el tiempo que habían estado juntos, Harvey nunca había sentido celos de ella, estaba seguro de su fidelidad. ¿Cómo podía decir algo así? La mujer estaba enfadada, intentando no decir una estupidez. Vale, creo que hemos terminado de hablar. No, acabamos de empezar. Lucy no quería continuar esta conversación vacía. Pensó que las emociones de su marido eran causadas por algunos factores desconocidos, con los que ella no tenía nada que ver. La mujer dio media vuelta y se dirigió al cuarto de baño, pues le pareció que era el único lugar donde podría mantener una conversación tranquila con su jefe. Durante todo el camino, Harvey le decía algo a la espalda. Intentó desconectar de lo que ocurría para no tener que escuchar lo que él decía. Lucy sabía que Harvey tenía mal genio. Cuando se enfadaba, podía decir cosas de las que se arrepentía. Normalmente, después un hombre así se arrepentía y pedía perdón. Lucy, por supuesto, le perdonó, pero aún quedaba algo de resentimiento en su interior. Entrando en el cuarto de baño, Lucy sacó el móvil del bolsillo y marcó el número de Tony. Pasó un buen rato tratando de elaborar el escenario de la conversación en su cabeza. No podía decidir qué tenía que preguntarle a su jefe. Hola. Lucy, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu hija? Sin esperar respuesta, Tony empezó a interrogar a su empleada. ¿Va todo bien? ¿Qué puedo hacer por ti? Sí, Tony, todo va bien, si me permites decirlo. En realidad, es mucho peor que eso. No es una pierna rota, es un pie roto. Dios mío. Eso es terrible.
¿Seguro que los médicos que le dieron los primeros auxilios eran competentes? Conozco a un cirujano de trauma, ¿por qué no intentamos conseguir su ayuda? Quizá no sea tan grave como te han dicho. Oh, Tony, ojalá fuera tan malo como dices. Por desgracia, he visto las radiografías de ambas piernas. Muestra claramente una fractura en ambas piernas. Así que ahora mi princesa está sentada en una cama con 2 yesos desde el talón hasta el trasero. Tony, ¿por qué te llamo? La cosa es que Kira no tiene a nadie que la cuide, así que necesito tomarme un día por enfermedad. Pero, como puedes imaginar, no es una baja por enfermedad normal, es para unos meses. Lo entiendo, si no te parece bien, puedo dimitir para no causarte molestias. Lucy, ¿de qué estás hablando? ¿Qué dimisión? Lo comprendo. Para ser honesto, no me gustaría dejarte ir por unos meses. ¿Por qué no sabes lo que haremos? Si coges la baja oficial, solo la tendrás cuando Kira se recupere. Por lo que sabemos, eso llevará unos meses. Mira, el momento más difícil para tu hija es la primera semana. Dios no lo quiera, tomemos 2 semanas. Le sugiero que se tome esas 2 semanas de vacaciones para estar al lado de su hija en sus momentos más difíciles. Tony, ¿y el resto del tiempo? Esto es lo que haremos. Yo pago al cuidador de tu hija y tú vuelves a trabajar. ¿Qué te parece? ¿Qué quieres decir con que pagas a la cuidadora de mi hija? Lucy, has sido una muy buena empleada. No me gustaría despedirme de ti. Durante las 2 primeras semanas, podré sustituirla yo misma en la panadería. Pero no puedo permitirme más que eso, porque tengo que mantener los otros puntos de venta en orden. Me saldría mucho más rentable pagarte a una enfermera que perder los beneficios de la panadería. ¿Te parece bien? Sí. Tony, muchas gracias. Te estaré agradecido hasta el final de mi vida. Gracias, Tony. Gracias a ti. Gracias de nuevo. Vale, no hace falta que me lo agradezcas, es lo que haría cualquier jefe decente. Lucy, si necesitas algo, por favor llámame, haré lo que pueda. Lucy y Tony hablaron durante otra media hora. Mientras tanto, la mujer oía a su marido pasearse nervioso al otro lado de la puerta. Ella pensó que su nerviosismo no era razonable, pero no asumió que se estuviera comportando de forma inapropiada con los hombres, o mejor dicho, con un hombre. Tomó sus insinuaciones como señales de cariño y en ningún caso supuso que pudiera gustarle de verdad. Lucy llevaba 2 semanas en casa sin coger la baja. Sí, parecía arriesgado, pero ella confiaba en Zenia y estaba segura de que no podría defraudarla ni engañarla. Kira tenía una actitud bastante consumista hacia su madre. No intentaba hacer nada por su cuenta, sino que, al contrario, recurría constantemente a la ayuda de Lucy. La mujer estaba agotada. Estaba más cansada que en el trabajo. De hecho, esperaba poder descansar mientras cuidaba de su hija, pero Kira no le dio esa oportunidad. La niña no quería hacer nada sola, ni siquiera los viajes al baño que pasaba con su madre. Lucy estaba cansada. Además de las tareas domésticas. Cumplía constantemente todas las peticiones y caprichos de la niña, luego limpiaba, preparaba la cena y se reunía con su marido en el trabajo. Harvey esperaba que al menos ahora su mujer no le negara intimidad, ya que siempre estaba en casa, pero se sintió decepcionado. Lucy se daba cuenta de que sin sexo no podía existir ninguna relación, pero no podía fingir. Harvey estaba acostumbrado a ver deseo y pasión en sus ojos, pero últimamente había cansancio, aunque ella intentaba disimularlo. La última vez Lucy intentó demostrar que aún era joven y enérgica, pero cuando llegó el momento de la verdad, simplemente se quedó dormida. Se durmió. Eso no había ocurrido nunca. Harvey se quedó estupefacto. Por primera vez en su vida, se sintió incompleto. Solo quería salir corriendo y saltar por el acantilado. ¿Cómo era posible que una mujer se durmiera durante una relación sexual con él? Era tan aburrido que la mujer no sintió nada. Lucy recordaba el incidente, pero no le daba tanta importancia como Harvey. Bueno, había ocurrido y había ocurrido. ¿Quién podía estar peor por ello? Al menos Lucy había dormido bien, y su marido probablemente había conseguido lo que quería. Eso pensaba Lucy. Ella pensaba que la acción de una mujer durante el sexo no era significativa en absoluto.
Ella es necesaria solo para que el proceso ocurra, y sus emociones no son importantes para nadie. Pero Harvey de alguna manera no pensaba así en absoluto. Hacer el amor con una mujer dormida era como hacerlo con una muñeca Hinchebel. Y si a su mujer le parecía normal, su marido estaba totalmente en contra, aunque nunca dijo una palabra de desaprobación. Así siguieron durante 2 semanas. Cuando terminaron, ocurrió lo que Tony había prometido. Encontró y pagó a una cuidadora para Lucy y su hija, que también tenía conocimientos de masajista. Esto fue algo muy bueno, ya que sus servicios podrían ser necesarios después de que le quitaran el yeso a Kira. Aquella tarde, Lucy estaba deseando ver a la cuidadora. Quería asegurarse de que era una profesional cualificada. Sonó el timbre. La mujer exhaló y se dirigió a la puerta. Menos mal que pronto estaría más libre. Sí, empezaría a ir a trabajar, volvería a estar cansada, pero sería un cansancio agradable. Hola, dijo la chica al abrirse la puerta. Buenas tardes, ¿eres de parte de Tony? Sí, Tony me ha dicho que tu familia necesita mi ayuda. Normalmente no acepto nuevos clientes, ya que tengo bastante con los habituales, pero me ha convencido de que no podéis hacerlo sin mí. Soy Naomi, por cierto. Hola, Naomi. Soy Lucy. Pasa, te pondré al día. Lucy llevó a Naomi al comedor y le ofreció té o café. La chica era sorprendentemente modesta. Aunque al principio parecía bastante liberada. La mujer le contó lo que le había ocurrido a su hija. Naomi escuchó con interés. Era obvio que enseguida se le pasaron por la cabeza las posibles opciones de rehabilitación. No se preocupe. Todo saldrá a pedir de boca. Tu Kira volverá a ponerse en pie y a correr por el patio en un abrir y cerrar de ojos. No tendrás tiempo de vigilarla. Eso sería genial. Confío en la elección de Tony. Me ha ayudado mucho durante mi hospitalización. Estoy segura de que eligió al mejor especialista. Después, Lucy me habló de su horario de trabajo. Le venía bien a Naomi. La mayoría de sus pacientes eran por la tarde, así que podía permitirse cuidar de Kira de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Cuando terminó la conversación, Lucy despidió a Naomi y empezó a prepararse para el primer día de trabajo que le esperaba tras su baja por enfermedad. Quería borrar los signos de cansancio de su rostro. Utilizó diversos cosméticos hasta obtener los resultados esperados. Harvey, al volver del trabajo, se enteró de que su mujer volvía a trabajar a partir de mañana. A él, por supuesto, no le hizo ninguna gracia. Caminaba más negro que una nube y no prestó ninguna atención a su mujer. Ese día decidió que ni siquiera se acercaría a su mujer para ofrecerle sexo. Se sentía muy incómodo con la situación reciente. Lucy se fue a trabajar. Realmente había echado de menos a Tony y Anna durante todas esas 2 semanas, y sobre todo su charla ociosa. Era joven y enérgica. Estaba dispuesta a ir a cualquier fiesta, a dejar todo lo que tenía que hacer. Lucy estaba en parte celosa de ella, porque nunca había podido hacer eso en su vida. Siempre dio prioridad al microclima en su familia. Por ella estaba dispuesta a ignorar todos sus deseos. La charla de Anja dio nuevas fuerzas a Lucy. Todos los días de trabajo le proporcionaban a Lucy mucho placer. A pesar de que estaba agotada físicamente, su fondo emocional se había estabilizado. Volvió a casa de buen humor. Kira estaba satisfecha con su enfermera. La chica dijo que Naomi era una chica muy agradable con la que tenía mucho de qué hablar. De hecho, la cuidadora era muy educada a pesar de su corta edad. A Lucy le parecía que estaba bien informada sobre todos los temas que se podían tocar en su familia. Naomi sabía incluso de política, tema del que a Harvey le encantaba hablar. Su marido disfrutaba debatiendo con ella en la cocina cuando Naomi se quedaba después del trabajo a tomar el té con los padres de Kira. Lucy se alegraba de ello, ya que ella, por el contrario, no entendía nada de política, y cada conversación con su marido sobre este tema hacía que la mujer se sintiera como una estúpida. Y aquí encontró oídos libres, e incluso los que pueden dar ventaja a todo el mundo en la televisión. Lucy se dio cuenta de que, después de todo, Tony la cortejaba. Empezó a hacerle pequeños regalos, caramelos, bombones, bonitos cactus en macetas. Nunca le regalaba flores, para que su marido no tuviera preguntas ni sospechas. Lucy empezó a sentirse incómoda.
El confortable ambiente de trabajo se vio empañado cuando su jefe entró en la panadería. Anya vio que el humor de su colega se deterioró al instante, pero no entendía por qué. La chica intentó averiguar de Lucy la razón de su inestabilidad emocional. De todos modos, esto echaba a perder el microclima en el equipo. Pero Lucy era como un pedernal. Nada podía disponerla a una revelación. Ya lo creo. Aquí le contaría a Anna la verdadera razón, y los rumores se extenderían, primero dentro de la red de panaderías, luego incluso en la ciudad se extenderían, y entonces la vergüenza no se salvaría. Lucy hizo todo lo posible para demostrar a esposa que no necesitaba sus regalos. ¿Cómo podía siquiera pensar que era una esposa infiel? Ella quería mucho a Harvey, como había demostrado a lo largo de los años. Tony, sin embargo, demostró ser un joven muy persistente. Ante las tímidas protestas de Lucy, se limitó a sonreír amablemente. La mujer se había negado últimamente a que su patrón la llevara a casa. El ambiente en el habitáculo de su coche era tenso, ella se sentía incómoda. Uno de los días laborables, Lucy recibió una llamada en su teléfono. Al principio no quiso coger el teléfono, ya que le dolían las manos, pero cuando se acercó para ver quién llamaba, lo cogió inmediatamente. Era Kira. La chica nunca llamaba a su madre en horas de trabajo, pues se daba cuenta de que no podría contestar, así que Lucy y Kira acordaron que las llamadas antes de las 3 de la tarde solo se producirían en casos extremos. Hola. Kira, ¿qué pasa? ¿Te has caído? ¿Te has hecho daño? Mamá, hola, susurró Kira débilmente en el auricular del teléfono. Mami, está pasando algo raro y no puedo mirar. ¿Qué te pasa, cariño? Estábamos sentados con Naomi, jugando a juegos de mesa. Papá llegó del trabajo y dijo que Naomi podía irse. Me enfadé al darme cuenta de que papá no jugaría conmigo como lo hacía ella. Naomi se despidió y se fue. ¡Taca! ¿Qué sigue? ¿Qué es tan raro? Lucy sonaba un poco nerviosa. Bueno, parecía que Naomi se había ido. Puse el nuevo vídeo de Vlad A4, y entonces empecé a oír unos ruidos extraños. Lo puse en pausa, y efectivamente se oyen algunos sonidos. Pero no entiendo. Es como si alguien estuviera llorando. Pero no es papá. Le he llamado para saber qué pasa, pero no lo coge, y tengo miedo de gritar para que me oiga. Es una situación muy extraña. Cariño, intentaré resolverlo. No intentes salir de la cama, no grites. En cuanto sepa algo, te llamo. Vale, mami. En el mismo segundo en que Lucy colgaba el teléfono y se limpiaba las manos y el teléfono en el delantal, su cabeza era un lío de pensamientos que había que poner en orden. ¿Qué estaba pasando en casa? Hoy no podía salir del trabajo, porque Tony se había ido a otra ciudad a comprobar sus puntos, a identificar deficiencias y a arreglarlas. No había nadie para sustituir a Lucy. Anya no podía hacerlo, pues no entendía nada de cocina ni de repostería. Le temblaban las manos, pero la mujer marcó el número de Harvey de todos modos. Parecía que los pitidos duraban una eternidad. Vamos, coge el teléfono, se suplicó Lucy a sí misma. Pero su llamada quedó sin respuesta. La mujer marcó el número de su marido 5 veces seguidas, pero él no se puso al teléfono. Quería dejarlo todo, detener la producción y correr a casa, pero su decencia le falló en ese momento. No podía permitirse ser tan irresponsable con su trabajo. Al cabo de unos 20 minutos, Lucy decidió volver a llamar a Harvey. Esta vez estuvo a punto de colgar ella misma el teléfono, ya que sonaron innumerables timbres, pero nadie contestó. Y entonces, cuando ya se había quitado el teléfono de la oreja, oyó la voz de su marido. Harvey. Harvey, ¿qué pasa? Sí, hola a ti también, cariño. ¿Qué pasa? Voy a hacer albóndigas. Kira y yo necesitamos algo de comer, pero mi esposa no se hizo cargo, así que estamos en el paro. No exageres. ¿Qué haces en casa desde el trabajo tan temprano? Lucy, me subió la tensión, no podía concentrarme en mis tareas, así que decidí descansar en casa. ¿Por qué no pasaste por el médico de camino a casa? Harvey, ya no tenemos 18 años, y la presión arterial es una broma. ¿Cuándo te vas a dar cuenta de que no puedes tomarte la salud así?
Pensé que solo estaba sobrecargado de trabajo. He trabajado tanto últimamente que no he descansado mucho. Se te pasará, no te preocupes. ¿Por qué estás tan sobreexcitado? Tuve una conversación interesante con Kira. Me llamó y me dijo que llegaste del trabajo. Naomi se fue a casa, y después de un rato empezó a oír a alguien llorando en el apartamento, y no eras tú. ¿Por qué no te explicas? Oh, cariño. Esta situación es un poco rara. De todos modos, llegué a casa, le dije a Ola que era libre de irse. Ella fue a despedirse de Kira, y cuando salió de su habitación, noté que estaba muy molesta por algo. Le ofrecí un poco de té. Nos sentamos y hablamos de nada, y unos 20 minutos después empezó a sollozar. Cariño, me di cuenta. No sabía qué hacer con ella ni cómo consolarla, porque desconocía los motivos de sus sollozos. Tuve que esperar a que se calmara, le decía que pasara lo que pasara, todo iría bien. Al cabo de media hora se fue, gracias a Dios. Es extraño, nunca había notado esos cambios de humor. Siempre es positiva, que es lo que le gusta a Kira. Sabes, mi hija dijo que ella y ella se estaban divirtiendo hoy. Tal vez heriste sus sentimientos. Dios no lo quiera. Por supuesto que se divirtieron, ese es su trabajo. Se puso una máscara y salió a entretener a los niños, eso es lo que hace para ganarse la vida. Sí, claro. Es verdad. Deberíamos preguntarle cómo le va. Tal vez podamos hacer algo para ayudar, sí. Es una buena idea. En realidad intenté ayudar, pero estaba demasiado excitada. Lo siento, ¿qué? Bueno, sobreexcitada. Las emociones fluían como una fuente. No seas tan dura contigo misma, por favor. Lucy se sintió aliviada. Gracias a Dios todo está bien. No es que se alegrara de los problemas de Naomi, pero lo importante era que su familia estaba bien. La mujer siguió trabajando, pero como ese día tenía un largo descanso, tuvo que quedarse 40 minutos. A las 3 de la tarde Tony llegó a la panadería. Volvió a darle a Lucy un pequeño regalo. Era un bonito marcapáginas de metal con forma de flor. La mujer volvió a intentar explicarle a Zenia que sus insinuaciones parecían ridículas desde fuera, y que no iba a engañar a su marido ni a su familia en general. El hombre volvió a sonreír amablemente y le preguntó en voz baja si quería que la llevara. Esta vez Lucy se debatía entre dos fuegos. Sabía que no debía subir al coche del supervisor, y mucho menos aceptar su oferta, pero accedió. Hoy no solo estaba cansada físicamente, sino también mentalmente. Aquella llamada de Kira todavía no había salido de su cabeza. Su voz era tan asustada. Lucy estaba muy nerviosa, por lo que apenas podía mantenerse en pie. El viaje con Tony estaba pasando en suspenso otra vez. El pesado silencio le oprimía literalmente los oídos. Todo iba bien exactamente hasta que Tony pasó la curva a la derecha. Al principio Lucy pensó que él solo estaba dudando, girando en la siguiente. Pero entonces volvió a ocurrir. Tony, has pasado la curva. Tony no dijo ni una palabra. Pisó el acelerador a fondo, y el coche ganaba velocidad a cada segundo. Parecía como si el coche estuviera a punto de despegar. Lucy se quedó sin aliento. Tragó aire como un pez y no pudo sacar nada. Mientras tanto, Tony ya estaba fuera de la ciudad, continuando por la carretera federal. Tony, ¿qué está pasando? Lucy se agarró al asiento del copiloto con ambas manos, nada había cambiado. El empresario seguía en silencio. Aferraba el volante, aunque su rostro parecía tranquilo y relajado. Tony, háblame, exclamó la mujer. Te va a gustar a dónde vamos. Quizá deberías hablar conmigo. No puedo ir a ninguna parte. Date la vuelta. No, no puedo. Para aquí, me bajaré y llamaré a mi marido para que venga a buscarme. Tony frenó en seco y se detuvo. Había ecos de rabia en su cara. Lucy, voy a usar la palabra tú. Lucy, eres tan estúpida. ¿No ves lo que siento por ti? Lo ves todo, pero intentas alejarme de ti para no estallar, ¿verdad? Yo también te gusto, lo noté hace tiempo, pero no puedes admitirlo ante ti mismo. En vez de un futuro feliz, estás atascada con ese bastardo. ¿Qué?
¿Cómo te atreves a hablar así de mí y de mi marido? ¿Por qué lo insultas? ¿Ni siquiera lo conoces? Déjame en paz. Abre la puerta. Voy a salir. Si no, tendré que ir a la policía cuando salga de aquí y decirles que me forzaste y me echaste de la ciudad. No querrás que te vea la policía, ¿verdad? Lucy decidió que valía la pena intentar manipularla. Todos los hombres solían reaccionar de tal manera que satisfacían todos los deseos de las mujeres que les eran permisibles. ¿Qué tenía de malo el deseo de Lucy de volver a ser libre? Porque mientras tú trabajas en la panadería, tu marido está enviando mensajes de texto a Naomi, que es tu cuidadora, y luego se toma tiempo libre del trabajo para venir a casa y follársela. Deja de intentar ser la familia perfecta. ¿Siquiera oyes lo que estás diciendo? ¿Has estado viendo tantos melodramas que crees que toda nuestra vida es una película? Sí, mi esposo llegó temprano del trabajo hoy, pero solo porque le subió la presión. ¿Cómo se te ocurrió que había algo entre él y Naomi? ¿Y cómo sabes que hoy llegó a casa más temprano de lo normal? Porque Naomi es mi hermana. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no me dijiste nada de esto? ¿Por qué no lo hiciste? Verás, resulta que mi hermana es muy mercenaria y avariciosa. No, claro que es una buena persona, ama su trabajo, tiene compasión por sus pacientes. En realidad solo tiene sentimientos cálidos por tu hija. Ahí es donde probablemente terminan todas sus buenas cualidades. Hasta que te tuve en mi vida, solo me burlaba de sus principios y estatutos de vida, me di cuenta de que no se casará con algún Harry cerrajero. Y tu marido, me estorbaba. No dejabas de hablar de él como si fuera un gran dios. Pero yo sabía que no lo era. No digas nada mientras hablo. Tony se distrajo un segundo al notar que Lucy ya había tomado aire para contradecirlo. Verás, si él fuera tan perfecto como tú crees, no sería tan negativo con tu trabajo. Cuando viniste a mi panadería sabías que era mucho trabajo. No fue la paga o el horario lo que te atrajo, fue la carga de trabajo. Querías demostrarle a tu perro que podías hacer cualquier cosa. Dime, ¿cuál es el punto de tener un hombre que tiene que probarse a sí mismo todo el tiempo? Sí, ¿de qué estás hablando? ¿Qué sabes tú de nuestra relación? Lucy empezó a decir, ya gritando, tú no has estado en nuestra familia para nada. ¿No dudarías de la capacidad de tu mujer si decidiera ponerse a trabajar después de tantos años en paro? No, no dudaría. Porque habría creído en ella durante toda nuestra vida. Yo la elegí, lo que significa que es la mejor para mí en todo, en la vida, en el trabajo, en el sexo. Ya sabes, en todo. No es que la persona que amas solo sea buena en una cosa. Entonces, ¿por qué lo elegiste a él? Porque hay millones como él. Porque lo amo. Lo amo, ¿entiendes? Por favor, déjame ir, por favor, no soporto más esta conversación. ¿A dónde irás? ¿A casa? ¿Vas a dormir a su lado? ¿No es asqueroso llevarlo bajo el brazo después de otra mujer? ¿De qué estás hablando? ¿Qué te hace pensar eso? Tony sacó el móvil del bolsillo de la chaqueta, fue a WhatsApp y abrió la correspondencia con su hermana. Ella presumía de haber encontrado a su futuro marido. Resultó ser Harvey. La chica dijo que esa tarde habían dormido juntos y que él le había susurrado al oído que siempre había soñado con una mujer como ella. Tony no la creía, entonces Naomi le envió una foto de ella y Harvey abrazados desnudos en la cama. Así que ese era el llanto que se oía detrás de la pared, dijo Lucy. Sus ojos se llenaron de lágrimas que estaban a punto de estallar y bañar su cara. No sé a qué te refieres. Kira me ha llamado hoy y me ha dicho que, después de que Naomi se fuera, oyó llantos procedentes del dormitorio. Bueno, ella confundió los jadeos con sollozos. Lucy empezó a llorar. Llorando más desconsoladamente de lo que nunca había llorado en su vida. Tony sabía que a la mujer le dolería saber la verdad, pero por alguna razón nunca imaginó que se pondría histérica. Era sorprendente, porque era muy femenina. El hombre trató de calmar a su amada, abrazándola, acariciándole la cabeza. Quería besarla, pero no podía permitírselo, porque Lucy y sin ella no eran fáciles. Siguió así durante media hora. Después de eso, Tony llevó a Lucy a una gasolinera para que pudiera asearse en el baño.
La mujer se fue y volvió, 20 minutos después. Tony empezaba a preguntarse si se había escapado. Lucy se veía bien y razonablemente fresca. Se había maquillado de nuevo, pero el enrojecimiento de sus globos oculares y la ligera hinchazón de sus párpados no podían ocultarse. «Tengo que verlo con mis propios ojos», dijo Lucy como un robot. «Bueno, date cuenta de que volverá a ocurrir tarde o temprano. Si realmente lo necesitas, tienes que atrapar estos momentos. Aunque no sé por qué quieres hacer eso. Quiero mirarle a los ojos. Me pregunto si reflejarán lujuria o remordimiento». Tony y Lucy habían llegado a un consenso. Había que poner en marcha el plan. El supervisor llevó a Lucy a casa. Cuando la mujer llegó, su marido estaba en casa viendo la televisión. Ni siquiera preguntó por qué su mujer llegaba tarde. Hoy había llegado 2 horas y media más tarde de lo habitual. Lucy fue directamente a la habitación de Kira. Kira le reveló que su padre le había dicho que Naomi había estado llorando porque tenía dificultades en su vida. Lucy confirmó esa información. La mujer le pidió a su hija que llamara a su mamá cada vez que volviera a oír llantos u otros sonidos extraños. Kira aceptó y abrazó a su madre. Así fue como las dos se quedaron dormidas juntas en la habitación de Kira, en su cama. Durante la semana siguiente, Lucy estuvo al teléfono. Le preocupaba perder una llamada de su hija. Unos días después, se dio cuenta de que Tony tenía razón. Si Harvey se acostaba con Naomi una vez, se repetiría siempre que la chica trabajara en su casa. Lucy se quedaba hasta tarde en el trabajo todos los días a propósito, pero su teléfono estaba en silencio. Un día Tony se le acercó y le dijo: «Siguen durmiendo». «Eso es 100% información, entonces ¿por qué Kira no me llama para decirme nada?» «Pienso que es porque están siendo demasiado cuidadosos ahora. Tarde o temprano, van a meter la pata», y lo hicieron. Otra semana y media más tarde, Lucy estaba extendiendo la masa como si nada hubiera pasado, lista para empezar a moldear tartas para vender, cuando recibió una llamada en su teléfono. Retrocedió de su escritorio como una escaldada. Era Kira. Cuando Lucy descolgó el teléfono, oyó a su hija hablar de nuevo en un susurro, apenas audible. Inmediatamente se dio cuenta de lo que pasaba. Sin escuchar a Kira, empezó a lavarse las manos y a quitarse la ropa de trabajo. Kira dijo que volvían a oírse ruidos extraños en el apartamento. Parecían llantos y no lo parecían. Lucy le dijo a su hija que se sentara tranquilamente y que ella volvería enseguida. Lucy salió corriendo de la cocina y vio a Tony en el pasillo. Por sus ojos se dio cuenta de que había vuelto a ocurrir. Silenciosamente fue con ella a la salida y la invitó a su coche. En 3 minutos ya estaban allí. La mujer le pidió a su supervisor que la acompañara. Lo hizo para que Lucy no cometiera una estupidez por sobreesfuerzo, que luego le acarrearía daños a ella y a los que la rodeaban. Lucy introdujo la llave en el ojo de la cerradura y se quedó paralizada. Sabía exactamente lo que estaba a punto de ver, y aunque se había estado preparando durante semanas, era ahora cuando toda su confianza había desaparecido. En su mente sobria sabía que debía divorciarse de su marido después de lo que había visto, pero temía que el estrés la hiciera caer de rodillas y suplicarle una segunda oportunidad en su relación. No había forma de posponerlo. Lucy exhaló, con cuidado, giró lentamente la llave. Salió lo bastante silenciosa como para que ni siquiera ella oyera el clic. Mientras entraba en el apartamento, intentó escuchar. Pero no oyó nada. ¿De verdad llegaba tarde? ¿Y cómo iba a justificar ante su marido que había llegado a casa en horas de trabajo con otro hombre? Paso a paso, intentó escuchar algo. Cuando llegó a la habitación de Kira, oyó gemidos. Enseguida se dio cuenta de que procedían del dormitorio de ella y su marido. Era exactamente el lugar donde un marido y una esposa deben complacerse en la pasión. Marido y mujer, pero sin ningún amante de por medio. Lucy abrió con cuidado la puerta detrás de la cual estaba su cama. Apenas podía evitar gritar. La emoción excesiva era innecesaria. Todo lo que necesitaba era una mente fría y sobria. Tony se alejó un poco de Lucy. No quería contemplar los placeres de su hermana. Había venido solo para apoyar a su amada durante su difícil periodo. Harvey y Naomi no vieron ni oyeron que había alguien detrás de ellos. Solo cuando un sollozo escapó de los labios de Lucy, la chica se volvió.
No podía decirse que estuviera estupefacta o asustada, al contrario, una sonrisa irónica apareció en su rostro. Por favor, nada de histerias, dijo Harvey poniendo los ojos en blanco. Era como si supiera que le iban a pillar, y no intentó justificarlo. Nada de histerias. Me voy a ir ahora mismo, y dentro de 3 horas no debería haber ni tú, ni tus cosas, ni esa chica en esta casa, dijo Lucy en tono frío. La mujer se dio la vuelta, cogió a Tony por el codo y se dirigió a la salida. Los jóvenes caminaron en silencio. Alguien tenía que parar esto. Lucy. Tony, por favor, no sientas pena por mí. No hablemos de esto. Si tienes tiempo, te pido que te quedes conmigo estas 3 horas. Claro, Lucy y Tony se dirigieron al café. Eligieron la literatura como tema neutro de conversación. A los dos les encantaban los libros y tenían mucho que compartir entre ellos. Las 3 horas pasaron volando. Lucy se dirigía a casa cuando recibió un mensaje de Kira diciéndole que su padre se había marchado. Estaba asustada. Le esperaba la conversación más difícil con su hija. Quedaba por ver cómo reaccionaría ante el hecho de que su familia ya no sería la misma. Kira, por supuesto, se tomó la situación muy a pecho. Al principio culpó a su madre, o más bien a su trabajo. Decían que había ocurrido porque su madre no prestaba atención a su padre, o mejor dicho, no era suficiente. Sí, tal vez, había algo de verdad en ello, pero Harvey debería haber sabido lo que era el compromiso, pero en lugar de eso tropezó como una oveja ante una puerta nueva. Al cabo de un rato, Kira se calmó un poco. Estaba muy afectada por el hecho de que papá se hubiera ido solo de la vida de mamá, y él seguía en su vida, solo que ella lo veía un poco menos a menudo. Para Lucy, lo más difícil que le quedaba era empezar a vivir el presente en lugar del pasado.